Salvete omnes, ego, Jose sum, magister linguae latinae, certe me jam antea vidistis. Odie vobis linguam latinam monstravo. Pero bueno, ahora me iréis a hablar un poco en castellano que seguramente os resultará más fácil. El motivo de grabar este vídeo tiene que ver con el día de la celebración de las lenguas maternas, que se celebra el 21 de febrero y sirve precisamente para conmemorar el patrimonio que todas las lenguas suponen para todos sus hablantes. Yo hoy he venido a hablaros del latín, que como lengua materna actualmente os diría que seguramente casi nadie la habla. Digo casi porque al final por internet se junta mucha gente extraña y pueden tener hijos, pero a priori nadie habla latín como lengua materna. ¿Por qué es esto? Porque el latín es una lengua que se habló antiguamente en Europa, hace muchos años. Es la lengua del Imperio Romano. Vale, ¿y qué era el Imperio Romano? Quizá ahora al ver este mapa estáis teniendo quizá como el meme este de flashbacks de Vietnam, de primero de la ESO, cosas de estas. Pero bueno, el Imperio Romano era el imperio cuya capital y punto de surgimiento fue la ciudad de Roma y que se extendió, como podéis ver, por todos los territorios de Europa. Y la lengua que llevaron es el latín. En origen eso hace referencia a la zona en la cual este pueblo se asentó, el Latium, para aquellos que entendáis de fútbol, Latium, de ahí viene Lazio, el equipo de Roma. Pues del Latium salió latino, es decir, el nombre del pueblo que hablaba esa lengua. En fin, como podéis ver, muchos de los nombres que dieron los romanos han pervivido hasta nuestros días. Esto es una señal clara de la importancia que esta lengua tuvo y sigue teniendo. Entonces, por ejemplo, podéis ver que Hispania claramente habrá dado España, podéis ver que Italia sigue igual, podéis ver, por ejemplo, que Asia, que en el latín antiguo solo se refería para la provincia de Asia Menor, es decir, para Turquía más o menos, que actualmente se ha extendido a todo el continente. En fin, podéis ver que muchos de esos nombres han pervivido. Este pueblo, como os he dicho, llevó consigo esta lengua. Sin embargo, ¿qué pasó? Que con la división, segregación o defragmentación, o en fin, como lo queráis llamar, de este imperio en muchos reinos con la llegada de los pueblos bárbaros, cada zona pasó a hablar sus propias variantes de este latín. Y con el paso del tiempo se acabaron conformando en lenguas distintas. Estas son las llamadas lenguas romances y son las que ocupan básicamente la mayor parte del territorio de Europa. Aquí os he puesto un mapa de Europa con las posiciones que ocupan estas lenguas romances, ¿vale? La más conocida para vosotros evidentemente es el castellano por motivos evidentes, pero como podéis ver España, toda ella, bueno, casi toda ella, porque queda el euskera, que es una lengua prelatina. Entonces, casi toda España habla lenguas romances, casi toda Francia también habla lenguas romances, principalmente el francés. Italia, evidentemente, habla italiano. Y luego también nos queda la lengua romance eternamente olvidada, que es el rumano, ¿vale? Que si os acordáis del mapa anterior, habréis visto que esta zona también la controlaron. Quizá alguno ahora se esté preguntando, ¿y qué pasó, por ejemplo, en el territorio de Inglaterra, de Britania? ¿Qué pasó, por ejemplo, en Grecia? ¿Qué pasó, por ejemplo, aquí en lo que sería Croacia, Serbia? ¿Qué pasó aquí en Turquía? Vale, en general, en todas las zonas donde se habla una lengua que no sea romance, es porque llegó otro pueblo después. Entonces, por ejemplo, Britania fue conquistada por los anglos, entre otros pueblos bárbaros. Por ejemplo, aquí la zona de Dalmacia, que es como se le llamaba a esta zona en latín, fue también ocupada por los pueblos eslavos. Grecia es un poco la excepción, los griegos ya hablaban griego antes incluso de la llegada de los romanos y lo siguen manteniendo. Turquía también fue ocupada por los pueblos turcos, igual que toda la zona del norte de África, habló lenguas romances hasta la llegada de los pueblos árabes, que con la expansión de su población y de su religión, también ocuparon estos territorios y impusieron ahí sus lenguas. Entonces, como podéis ver, toda Europa quedó fragmentada entre un cúmulo de lenguas, porque además de estas que veis aquí romances, tendréis que sumar pues, el inglés, el alemán, las lenguas eslavas de aquí, el griego, en fin. ¿Qué pasaba? Que toda esta gente, ¿cómo se estuvo entendiendo entre sí durante muchos siglos? Usando la lengua que todavía conocían, que todavía estudiaban, que era el latín. ¿Vale? Durante muchos siglos de historia fue precisamente la lengua latina la que vinculó
a todos los países de Europa y en cierta manera fue la que permitió el surgimiento de una idea de Europa. Es la base en cierta medida, no voy aquí yo tampoco a flipar, pero bueno, es la base en cierta medida de que, por ejemplo, existan cosas como la Unión Europea, ¿vale? Una idea por la cual todos estos pueblos tienen algo en común. Una de las cuales cosas fue precisamente esta lengua. El uso del latín como lengua vehicular, como lengua de comprensión entre todos estos pueblos, tuvo muchísimos siglos de duración. Para que os hagáis una idea, el Imperio Romano convencionalmente se dice que desaparece en el año 476. Bien, desde el 476 hasta más o menos, según el país, el 1700 o 1800, el latín era utilizado como la principal lengua de prestigio. Y entre estos países hablarían, además de sus propias lenguas, también el latín. Así, muchos tratados científicos, muchos tratados políticos, muchos tratados, en fin, todo tipo de de literatura aparece escrita en latín. Un ejemplo precisamente de lo que os comentaba es esta obra de Ishaako Newtono, ¿vale? Que dicho así, reconozco que suena mucho a japonés, que son los Principia Mathematica, es decir, los principios matemáticos Philosophiae Naturalis, de la filosofía del conocimiento natural. Es real, es decir, la obra que sienta las bases de la física moderna de Isaac Newton, como podéis ver, está escrita en latín. ¿Por qué en latín? Porque, como os he dicho antes, es la lengua que todo el mundo conoce en Europa. Ocupa el papel más o menos que hoy en día ocuparía el inglés entre nosotros. Si tú quieres que alguien sepa esto, pueda entenderlo, mejor dicho, esto, fuera de tu país, lo vas a lanzar en latín. De hecho, a pesar de que Newton sea inglés, podéis ver que esta obra está escrita en Ámsterdam. ¿Y por qué os decía que hablamos un latín mal hablado? Porque si comparáis el vocabulario que tiene el castellano con el latín, veréis que buena parte de nuestra lengua procede del latín. Se calcula que más o menos el 85% de palabras del castellano proceden del latín. Y lo mismo más o menos sucede con todas las lenguas romances. Todas estamos emparentadas por esta base, este tronco común que es el latín. O sea que os he elegido unas pocas palabras que podéis ver cómo entre sí, entre las lenguas romances, se asemejan todas. Panem, pan, pa, pao, pane, pen, ¿vale? Mientras que en inglés tenéis bread. ¿Por qué? Porque el inglés no comparte ese tronco. Es una lengua germánica, viene de otro lugar. Aunque el inglés haya tomado palabras del latín, del francés, de muchas lenguas, en su base es una lengua de una familia distinta. Esto aquí lo podéis ver en todas estas palabras, ¿vale? Podéis ver cómo entre las lenguas romances, entre sí, todas ellas se asemejan y el inglés juega a otra liga. Es por eso que, evidentemente, un conocimiento del latín os puede ayudar muchísimo a saber más vocabulario en todas estas lenguas. Pero este latín que hablamos no solo se nota en estas palabras que compartimos con otras lenguas romances, sino también en el uso que hacemos de muchas de las palabras, formas, prefijos, expresiones que existían en latín y que en nuestros días seguimos utilizando. Os he traído aquí un pequeñísimo ejemplo del uso de prefijos en latín y en castellano. Entonces, en latín había tres preposiciones, muchas más, ¿no? Pero he traído tres, que son in, que significa hacia el interior de, ex, que significa desde el interior de, y de, que es de arriba abajo. Entonces, cuando queremos decir, por ejemplo, que importamos algo, lo que estamos diciendo es que lo estamos trayendo hacia el interior de, por ejemplo, el país. Cuando decimos que algo lo exportamos, lo que estamos diciendo es que lo estamos sacando del país, ¿vale? Por eso cuando tienes un ex es que lo has sacado de tu vida, literalmente. O sea, no, es lo que significa literalmente la palabra ex novio, por ejemplo. Novio fuera de tu vida. Y, por ejemplo, de lo que significa es lanzar de arriba a abajo. Entonces ahí, por ejemplo, tenéis una palabra preciosa que es defenestrar. Fenestra en latín es ventana, por lo tanto, cuando defenestras a alguien es que lo tiras desde la ventana hacia abajo. Pero bueno, ya está bien de hablaros de teoría. Ahora quiero que oigáis un poquito más de latín. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser leeros un pequeño cuento que seguro que conoceréis, por esta imagen ya os podéis imaginar cuál es, que es el de la hormiga y la cigarra. Pues lo voy a leer en latín, lentamente y con subtítulos. Pero aún así creo que no tendréis demasiada necesidad de esos subtítulos, porque vais a ver que, gracias a que al final hablamos un latín mal hablado, vais a poder entender casi todo lo que yo vaya leyendo. También os aviso de que esta imagen mía va a desaparecer ahora mientras lea, así que nos vemos en un ratito. Empecemos. Formica et cicada. Ecce formica. Formica negotiosa est,
et prudens in aestate formica laborat, colligens frumentum, collectum frumentum trait in cavernam suam, quibum reponit in aestate, ut comedat in ieme, ecce cicada otiosa est, et imprudens in aestate cicada cantat, et non laborat, sed mox tempus iemis advenit, cum magno frigore, formica in caverna sua manet, comedens quibum sum, sed cicada quibum non habet, auxilium quaerens cicada venit, ad formicae januam, famelica cicada clamat, o formica, te imploro, dami quibum, copiam habes tu, et ego nihil, fame jam moritura sum, sed formica cicadam interrogat, ego tota aestate laborabam, colligens frumentum, dum ego sic laborabam, quid agebas tu? Cicada respondet, per flores errabam. Espera que se ha quedado enganchado. Vale, seguimos. Et per gramina carmina cantavam omnibus gratis, hoc erat mihi opus aestivum, formica ridet et januam claudit. Si aestate cantabas, ieme nunc salta. Pues nada, con esto concluye la fábula y también vamos a ir ya cerrando este vídeo. Espero que os haya gustado e interesado esta presentación de esta lengua, que sin duda habréis oído hablar de ella antes, pero quizá hasta ahora no habíais podido saber realmente qué era. Y también espero que esto os anime al menos a tener y sentir una cierta curiosidad por ella. Y oye, si os veo en clase y os puedo enseñar más de ella, yo encantado. En todo caso, quiero aprovechar para desearos un feliz día de las lenguas nativas. Disfrutadlas, aprendedlas, valoradlas, queredlas y defendedlas. Y por lo demás, nos vemos por